Buenas noches, muchachos. ¿Pueden escuchar bien? Gracias, Carlos. Bueno, ¿alguna consulta de los ejercicios que realizamos en la última clase y el video que pudieron ver las personas que no asistieron? Bueno, si no existen dudas, pasemos a otro tema. Hoy vamos a hablar de lo que se denomina el valor económico agregado. Eh, la abreviación de EVA viene de Economic Value Added, o sea, del modelo en inglés. Y este modelo eh, va a utilizar lo que vimos en el cálculo de la WACC, porque es una de las variables con las cuales se mide en qué medida, en qué forma una empresa ha hecho una inversión y esa inversión le ha permitido generar más riqueza. Pero vamos por el principio. Es indudable que la mayor parte de las empresas con fines de lucro, si no todas, el objetivo es ganar dinero, es generar ganancias, generar rentabilidad, tanto hoy y en el futuro, ¿no? Entonces, una empresa con fines de lucro, pues está creada para eso. Bien. Y en ese sentido, una empresa que no logra generar márgenes de utilidad, márgenes de ganancia, frente a la competencia, es poco probable que pueda sobrevivir, que pueda subsistir a través del tiempo, ¿no? Entonces, el tema de la sostenibilidad financiera de una empresa pasa por, obviamente, generar una suficiencia, una utilidad suficiente que le permita no solo cubrir todos sus costos, sino además generar interesantes márgenes de ganancia. Utilidad, pues será, yo puedo tener como utilidad neta de gestión al cabo de un año 5 bolivianos, pero esa utilidad no es significativa, no. O sea, no es solamente el hecho de lograr utilidad. La utilidad debe ser significativa en función a la inversión que estamos haciendo. Imagínense hacer una inversión de 10 millones de dólares, etcétera, en un negocio y que la utilidad salga 5 bolivianos. No tiene sentido, ¿no? Debe estar a la par. Y en ese sentido, cualquier inversionista o ustedes que quisieran invertir en una empresa, pues buscarán empresas donde están generándose niveles altos de utilidad, donde se tengan rendimientos altos. ¿Por qué? Porque en esa medida los beneficios van a ser atractivos y por ende todo el mundo va a querer comprar, ser accionista de esa empresa que tiene una alta rentabilidad, que tiene un beneficio o utilidades altas, ¿no? Esto es natural, esto se va a dar en cualquier negocio. Por ende, los ejecutivos, los gerentes, los directores de las empresas están llamados a buscar alternativas que les permitan cada vez ganar más dinero, obtener más utilidad. Porque además para eso se los contrata, ¿no? Ese es su objetivo. No es simplemente ser jefes en la empresa, sino administrar la empresa para generar niveles de rentabilidad altos. Y en la medida que más altos sean, mucho mejor. Bien, eso es, digamos, la concepción genérica que tienen todas las empresas con fines de lucro en relación a los beneficios a través del tiempo. En ese sentido, esta teoría de la creación del valor apunta primero a entender qué es el valor.
Si rescatamos la definición de la Real Academia Española, valor no es otra cosa que un rédito, que un fruto, es decir, que es un beneficio, un margen de utilidad, producto de un negocio. Ellos en España hablan de Hacienda, del Estado, del empleo. El enfoque clásico que se tomaba antes en finanzas, como algunos de ustedes recordarán cuando hablábamos de Finanzas 1 y la evolución que ha tenido en el tiempo las finanzas, antes el contador elaboraba a través de los asientos de doble partida su contabilidad, generaba sus reportes de la contabilidad, sus estados financieros, y en uno de los estados financieros, que es el estado de resultados, calculaba el llamado resultado neto de gestión, ¿no? O la utilidad neta de gestión si es que ese resultado dio un número positivo. Y ahí se quedaba el negocio. O sea, la concepción clásica era de que el negocio debería generar utilidades. Y esas utilidades se las demostraba, se las cuantificaba, elaborando el estado de resultados, determinando un resultado neto de gestión positivo. Y como ya sabemos, ese resultado neto de gestión es la cuenta con la que se vincula en el balance general, porque esa cuenta va a ir a parar en lo que nosotros llamamos el patrimonio neto en el balance general y figurará con ese número, ¿no? Esa es la concepción contable de lo que el enfoque clásico se fijaba en materia de finanzas. Entonces, invertir era suficiente ver que esa inversión nos permita incrementar la utilidad y al tener una utilidad más incrementada, hacía que el margen, hacía que el área del patrimonio neto se incremente y por ende suba la riqueza al tener más activos. El enfoque moderno de concebir el valor, de generar valor, parte primero, obviamente, de que tenemos que tener utilidad, sin lugar a dudas. Pero a veces la utilidad, como les decía hace unos minutos, no llega a ser suficiente para poder cubrir todos los elementos que nosotros estamos obligados a hacerlo desde el punto de vista de las finanzas. Es decir, podemos tener utilidad, pero esa utilidad no es suficiente, no llega a ser suficiente. Y a pesar de tener utilidad, estamos frente a un esquema donde podemos inclusive destruir valor, destruir riqueza de la empresa en vez de crear valor para la empresa. Entonces el enfoque moderno se va orientado a medir el impacto que tiene esa utilidad en la creación de valor. Entonces, las actividades que tiene, la perspectiva que tiene un inversionista al hacer una inversión es que esta inversión sea productiva y al ser productiva sea generadora de utilidades y esas utilidades sean superiores, permitan cubrir todos los costos que implica el haber hecho esa inversión y que sea desde el punto de vista competitiva frente a otros costos de oportunidad que hubiéramos tenido por utilizar ese dinero en otra alternativa. Entonces, el enfoque moderno lo que nos está diciendo, punto número uno, toda inversión tiene que ser en primer caso productiva. Dos, esa productividad debe reflejarse en un incremento de la utilidad. Y esa utilidad debe ser lo suficientemente grande y competitiva frente a otras alternativas de inversión que podríamos haber hecho con esa misma plata.
Es lo que nos interesa para saber si hemos tomado una buena decisión en materia de inversiones es que podamos medir de qué manera estamos aumentando la riqueza de la empresa o en su caso estamos destruyendo la riqueza de la empresa. Eso es lo que vamos a hacer a través de esta teoría del enfoque de EVA. Entonces es una gran diferencia entre solamente considerar el valor contable frente al valor económico, porque cuando hablamos del valor económico estamos tomando referencia los costos de oportunidad que podría haber tenido esta plata que nosotros estamos orientando a la inversión frente a otras alternativas que podríamos haber obtenido si íbamos sobre las mismas. Entonces, en ese sentido, vamos a ir ahora no solamente a trabajar con el valor contable, sino nos vamos a trasladar a trabajar con el valor económico, de tal manera que podamos medir si las decisiones que estamos tomando nos permiten crear un mayor valor económico agregado para la empresa, un valor que incrementa la riqueza para la empresa, más allá de simplemente de crear utilidad, de generar utilidad. Esta teoría del EVA ya fue colocada a conocimiento a través de esta consultora hace muchos años atrás, la que hizo todo marketing para poder desarrollar esta teoría para objeto de que muchas empresas puedan aplicarlas y puedan medir la oportunidad de sus inversiones. Es en ese sentido también que otras empresas que se han especializado en este tema, al EVA también le han llamado EP Economic Profit o utilidad económica en vez de hablar de una utilidad contable. Eh, para algunos otros llega a ser el EVA una variación de lo que normalmente se lo conocía como el ingreso residual, al determinar a través de la resta que tenemos de los ingresos menos los costos de capital, la utilidad operacional, ¿no? O sea, en otras palabras, si se acuerdan en la estructura del estado de resultados, obtenemos de la primera resta ingresos operativos menos costos de ventas menos gastos en general, obtenemos la utilidad operativa. Le sumamos otros ingresos no operativos, le quitamos otros gastos no operativos y nos quedamos con la utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Y a la misma le quitamos los costos financieros, que son los costos del dinero ajeno que utilizamos para quedarnos con la utilidad antes de impuestos. Por lo señalado, podemos decir que el valor económico agregado es un modelo que permite cuantificar en qué medida se ha creado valor en el tiempo después de un periodo de gestión de un año, en pocas palabras. Es una medida que permite cuantificar a través del valor si toda la rentabilidad que ha alcanzado la empresa llega a ser mayor a los costos que incurrió la empresa durante esa misma gestión. Y cuando hablamos de costos, no solamente hablamos de los costos operativos, sino hablamos de los costos financieros, ¿no? Es decir, el costo del dinero. Entonces, la rentabilidad que deberíamos obtener nos permitiría cubrir todos los costos operativos que tiene la empresa, más los costos financieros que la empresa los tuvo para obtener el negocio. Y cuando hablamos de los costos, no solamente vamos a hablar de los costos netamente de préstamo, sino del costo de capital, del capital propio, de la plata propia. Y ahí es donde entra la WACC.
porque como recordarán, cuando calculábamos la WACC, calculábamos un costo promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento, donde por supuesto estaban los préstamos, pero también estaba la plata propia, las utilidades acumuladas por parte de la empresa, todos esos resultados, las reservas, forman parte de los costos de capital que tiene la empresa y que deben ser cubiertos por la rentabilidad. Entonces, va más allá simplemente de los costos financieros que representa simplemente el interés. Entonces, con esta medida, con esta forma de cuantificar que tendría la empresa su desempeño, medido a través de la creación de valor, es posible medir al desempeño de los propios ejecutivos, de los gerentes, para saber si sus decisiones han sido adecuadas en el sentido de que haya permitido generar niveles incrementales de la riqueza de la empresa, que es el fin para lo cual hemos contratado profesionales que nos hagan crecer la empresa. En ese sentido, el principio que tiene el modelo es que toda empresa crea valor cuando los recursos que son derivados de las decisiones, de las inversiones, llegan a ser más altos que los recursos para obtener esos costos. Llegan a ser más altos que los costos que han sido incurridos para obtener esos recursos. Entonces es un principio muy elemental, ¿no? Donde los beneficios deben superar a los costos. Así de sencillo nos están diciendo. Y en esos costos hay que tomar en cuenta el costo del dinero, tanto propio como ajeno. Entonces, por eso les decía, no solamente son costos financieros. Por lo señalado, entonces, a partir de este principio, es posible llegar a medir la generación de este EVA a través de un número que vamos a poder calcular y la interpretación de este número, primero lo haremos desde el punto de vista de su signo. Si el signo llega a ser positivo, diremos que la empresa está creando valor. Y al crear valor implica que los beneficios sean mayores que los costos. Y el segundo tema es que si este indicador, si este número llega a ser un número negativo, implicará que la rentabilidad es mucho menor que los costos y por ende no estamos creando valor. En ese caso vamos a decir que estamos destruyendo valor, destruyendo riqueza de la empresa. Entonces, el EVA tendrá dos interpretaciones, uno por el lado del signo, que podrá ser positivo o negativo, y el otro por el valor propiamente, ¿no? Por el importe. Lo que nos interesará es que sea el EVA siempre positivo y que sea, que sea su número lo más grande posible. Y si es negativo, si por alguna causa es negativo, la empresa pues, pretendería de que eso sea un número lo más chico posible, porque en la medida que el número negativo crece, pues más alto, más valor, más riqueza estaría siendo destruida dentro de la empresa. Entonces, si el EVA tiene que ser negativo y no hay vuelta a quedar, ok, que lo sea, pero que sea con un número lo más chico posible, ¿no? Porque lo contrario va a ser más caótico, va a afectar mucho más a la empresa.
Ahora, el tema será cómo calcular este bendito número, cómo será el cálculo de este valor económico agregado. El cálculo, como van a ver, no revista mayor complejidad. Es muy sencillo de efectuar porque son básicamente 4 variables que tenemos que calcular y en esas variables son fáciles de obtener dentro de la empresa. No hay mucha tela que cortar, la información está dada, ¿no? Lo interesante es que este EVA puede ser calculada a cualquier tipo de empresas, puede ser calculada también por áreas dentro de la empresa. Si se maneja por centros de costo, es posible aplicar el valor económico agregado del área comercial, del área técnica, del área administrativa, es posible, no hay ningún problema, ¿no? Y también nos permite medir la calidad de las decisiones de nuestros ejecutivos para saber si estos han sido responsables de generar mayor riqueza para la empresa o destruir la riqueza de la empresa, pero de una manera cuantitativa. No lo hacemos de una manera subjetiva, sino lo demostramos con números, cómo ha sido el grado de afectación que ha tenido la empresa producto de esas decisiones. Ahora, ¿qué variables necesitamos para calcular el EVA? Lo vamos a hacer de dos maneras, el cálculo, pero para lo cual necesitamos establecer estas 3 variables que nos va a generar esta cuarta. Por eso les decía, con 4 variables es suficiente. Necesitamos primero determinar lo que llamamos el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. Esto de manera genérica, porque podemos hablar de la utilidad operativa antes de intereses, después de impuestos. Puedo hacer, y debería ser, ¿no? Pero cuando colocamos resultado operativo, no me estoy cerrando a que sí o sí deba ser positivo. Puede ser también negativo. Puedo haber obtenido pérdida operativa antes de intereses, después de impuestos. Entonces, para no cerrar la definición de la variable que si es positiva o negativa, cambia de nombre, por eso se coloca con el nombre genérico de resultado operativo. Pero el resultado operativo es como decir utilidad operativa o pérdida operativa. Antes de intereses, después de impuestos. Sobre esto vamos a volver para poder masticar qué significa el antes y después. ¿Ok? Esa es la primera variable con la que tenemos que trabajar. La otra variable es el valor contable del activo que ha sido financiado con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Vuelvo a repetir. El valor contable del activo significa determinar qué activos dentro de la empresa han sido financiados con fuentes que tienen costo de capital. Tercera variable, el costo promedio ponderado de capital, la WACC. Ya sobradamente sabemos qué significa, ¿no? A través de estas 3 variables vamos a poder determinar la variable que se llama EVA en forma cuantitativa en términos absolutos o en términos relativos. ¿Ok? Si lo hacemos en términos absolutos, vamos a ver, ahí está. Si lo hacemos en términos absolutos, vamos a trabajar con este resultado operativo antes de intereses, después de impuesto, le vamos a quitar el valor contable del activo que ha sido financiado con costo de capital y lo vamos a multiplicar por la WACC.
Y si decidimos calcular el EVA en términos relativos, en porcentajes, entonces vamos a efectuar una división entre el resultado operativo antes de intereses, después de impuesto, sobre el valor de contable de los activos que han sido financiados con costos de capital, menos la WACC, ¿no? Entonces, de estas dos formas vamos a calcular cuánto valor económico se ha generado a favor de la empresa en términos de plata o en qué proporción se ha incrementado la riqueza de la empresa o en su defecto se ha destruido. Entonces, a esto es lo que vamos a ir. Volviendo nuevamente a estas tres variables con las que vamos a trabajar. Masticamos un poquito más de cerca cada una de las mismas. Este llamado resultado operativo antes de intereses, después de impuesto, va a salir del estado de resultados, de este reporte que en contabilidad lo conocemos. Y la metodología va a ser partir del resultado neto de gestión. Le vamos a sumar los costos financieros, le voy a quitar los otros ingresos y le voy a sumar los otros gastos no operativos. O sea, cuando los otros ingresos y los otros gastos son no operativos. Se voy a hacer la operación contraria a la que vamos haciendo para determinar el resultado neto de gestión. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo de abajo hacia arriba, considerando el estado de resultados de una empresa. ¿Ok? No voy a dar más vueltas acá, vamos a ver con un ejemplo, es bien sencillito el poder determinar este resultado antes de intereses, después de impuestos. La segunda variable que les decía es determinar qué parte del activo ha sido financiado con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. En el activo, obviamente, tenemos un activo corriente y un activo no corriente. Y es muy difícil llegar a saber, por ejemplo, si la plata que tengo en bancos, si los recursos que tengo en el inventario, si los recursos que tengo en cuentas de por cobrar, estos han sido costeados con qué fuente de financiamiento, propia o ajena. Y si estas fuentes tienen costo de capital o no. Se hace muy difícil trabajar a través de los activos. La metodología y la forma de trabajar y que sale el mismo resultado es más fácil trabajar con los pasivos, es decir, trabajar con las fuentes de financiamiento como lo hemos hecho con el cálculo de la WACC. Las fuentes de financiamiento son recursos ajenos, pasivos, ¿sí? Y los recursos propios. Y dijimos en los recursos propios, todos tienen costo de capital, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces lo único que quedaría es trabajar con los pasivos para ver qué pasivos tienen costo de capital y cuáles no. Con los que no tienen costo de capital no los consideramos y solo nos quedamos con pasivos que tienen costo de capital, que luego sumados a los capitales propios vamos a determinar ese porcentaje de activos que habrían sido financiados con fuentes de financiamiento con costo de capital. En eso va a consistir el cálculo de esta segunda variable. Y la tercera variable, pues ya la conocen ustedes, ¿no? Que el costo de capital, habíamos dado qué significa, cuál es la definición de un costo de capital, lo hemos conocido. Y una de las formas que vimos para calcular el costo de capital era lo que decíamos, lo que se llama el costo promedio ponderado de capital. Y que implica sacar un promedio de las distintas fuentes de financiamiento, tanto propias como ajenas, con el elemento principal, que tenga costo de capital.
Las que no tienen, no se las considera. Y eso lo habíamos hecho calculando esta ecuación, ¿no? Donde habíamos considerado el tema de impuestos, el impacto que tenía en el IUE, etcétera. Todo eso lo rescatamos para poder calcular lo que nosotros necesitamos como tercera variable, la WACC, el costo promedio ponderado de capital. Lo volvemos a retomar ahora. En ese sentido, entonces, lo que tenemos que apuntar es a lograr estos valores que nos permite calcular después de una gestión si se ha creado o se ha destruido valor en términos de plata y en términos de porcentaje. ¿Ok? Entonces, antes de irnos a toda la parte que sería práctica, hablemos algo más sobre el tema conceptual que nos permite establecer, por ejemplo, las diferencias entre el EVA y el enfoque contable de la simple utilidad. Cuando hablamos del EVA, estamos hablando de que una de sus variables es la WACC. Y cuando calculamos la WACC, trabajamos con todas las fuentes de financiamiento propias y ajenas que tienen costo. En cambio, cuando trabajamos con el enfoque netamente contable para determinar la utilidad, en el estado de resultados solo figura los costos financieros o los gastos financieros correspondientes a la deuda, pero no figura el costo de capital de la plata propia, de la propia empresa. No figura en el estado de resultados. Tampoco podría figurar, porque en el estado de resultados lo que está midiendo son los costos que incurre la empresa y que son pagados al que corresponden. En este caso, los costos relativos al dinero propio no tienen por qué aparecer en el estado de resultados. Los costos financieros sí nos interesa tomar en la WACC, pero no son los únicos. Entonces, esta es una primera gran diferencia entre el enfoque que da el EVA y el enfoque que da la contabilidad trabajando solo con la utilidad. El EVA trabaja, dice, solo con las utilidades ordinarias, es decir, con las utilidades derivadas del fruto del negocio, del día a día que se va presentando. No está restringido por los principios y normas que da la contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados. No se limita porque no estamos pretendiendo elaborar estados financieros, lo que estamos queriendo medir es el impacto que tiene las decisiones que una empresa ha hecho en materia de inversiones para ver si se ha generado mayor valor o destruido valor para la empresa. Entonces, esta es una herramienta que pretende ser una herramienta fácil de ser interpretada y de ser aplicada en cualquier tipo de empresa, sea en su conjunto o de manera segmentada por área. Otros aspectos más. Les decía también que esta metodología era fácil de poderla aplicar a cualquier tipo de empresa, no interesa el sector, no interesa su tamaño, puede ser grande, mediana, chica, el método es fácil de ser aplicado. También decíamos que la empresa puede ser aplicado el método a toda la empresa en su conjunto o como unidades de negocio totalmente segmentados. Tome en cuenta todos los costos que tiene la empresa, no solamente los operativos como los no operativos, sino también los costos de capital del dinero propio, de los recursos propios de la empresa. Y por ende está tomando en cuenta básicamente todos los riesgos que está asumiendo la empresa para su día a día.
Y como lo que estamos pretendiendo es medir las decisiones de los ejecutivos, de los jefes, al cabo de un año, a través de ver si sus decisiones nos ha permitido crear más valor para la empresa o destruir valor a la empresa, entonces, pues es una herramienta buena que permite desanimar para que aquellos ejecutivos que no son capaces o que quieran ocultar información o de alguna manera camuflar malas decisiones, las pone en evidencia a través de este método, la oportunidad de las decisiones o las malas prácticas que hayan tenido al tomar decisiones equivocadas, ¿no? Tanto su interpretación y su cálculo es muy sencillo, como han visto. En un caso vamos a simplemente hacer una resta y en otro caso una división que nos determine cuánto valor agregado se ha generado o destruido. Entre las ventajas que tiene contar la aplicación de este método, de esta metodología, es que nos permite incrementar la rentabilidad de la inversión de los activos sin que se necesite invertir más. Esto es interesante, ¿no? Es lograr alcanzar más altos rendimientos con lo mismo, con la misma inversión, sin incrementar más. ¿Cómo? Simplemente trabajando con decisiones que nos hagan aumentar el margen de utilidad, con decisiones que nos orienten hacia dónde deberíamos eh, apuntar, sobre todo en materia de inversión. Obviamente, no solamente importa saber invertir, también significa saber vender, es decir, buscar de qué manera subimos los ingresos o las ventas del negocio, una línea. O también interesa de qué manera gastamos menos o asumimos menos costos. O hacemos las dos cosas, ¿no? Entonces, interesa saber invertir bien, interesa saber mejorar los ingresos, incrementarlos, interesa asignar de mejor forma nuestros recursos con menores costos y gastos, de manera de que en su conjunto todos estos elementos nos permita tener mejores niveles de rentabilidad que comparados con la inversión que nosotros tenemos en forma acumulada a través de los activos, permitan generar lo que nosotros llamamos el ROA, ¿no? La rentabilidad sobre los activos, que ésta pueda subir. Y lo más importante, como les decía, es saber qué inversiones dentro de la empresa están generando más valor que otras y qué áreas o qué unidades dentro de la empresa, en vez de aportarnos un mayor valor, nos está destruyendo el valor o la riqueza de la empresa. Otro elemento para poder implementar esto. Solo deberíamos, si estamos entonces en posibilidad de saber medir el impacto que tenemos en las inversiones, solo deberíamos invertir en aquellos objetivos, en aquellos propósitos donde las utilidades que se genere sean mayores a sus costos de capital, a sus costos de financiamiento de las distintas fuentes. Porque si logramos eso, entonces estamos asegurando de que el EVA sea siempre positivo. Por el otro lado, como les decía, no solamente importa tener en la perspectiva de que las inversiones deriven en beneficios mayores que sus costos, sino también podemos trabajar en el tema de la reducción de aquellos activos
que no son productivos para la empresa, pero que me están reduciendo la rentabilidad. Quiero decir eso. Hay activos que puede ser que no lo estamos utilizando, que no está generando un valor agregado. Lo tenemos porque lo tenemos que forma parte como parte de los bienes y derechos que tiene la empresa. Pero si este activo no está no está generando ingresos para la misma, pero más bien está generando por el otro lado costos, entonces en la medida que nosotros vayamos reduciendo estos activos ociosos, los niveles de rentabilidad podrán ser mucho más altos, ¿no? Porque si estamos si estamos teniendo oficinas o ambientes o inmuebles de la empresa que generan depreciaciones, pero que no están generando ingresos para la empresa día a día, lo que nos están haciendo es simplemente generar más costos. Entonces, lo que tenemos que hacer es administrar de mejor forma esos activos, viendo qué hacemos con los mismos para que se vuelvan productivos o para hacer un proceso de titularización o para venderlos últimamente, etcétera, de tal manera de que se reduzcan los costos de capital o los costos financieros. Eso es el tema de fondo, ¿no? El otro aspecto que podemos hacer es también trabajar en la UAC. Como ya hemos visto, cuando hacíamos el cuadro resumen de las distintas fuentes de financiamiento, nosotros podemos determinar en pocos números qué fuentes de financiamiento son más importantes que otras, por un lado. Y por el otro lado, en ese mismo cuadro, podríamos saber qué fuentes de financiamiento son más caras que otras. Entonces, no solamente la empresa se va a ocupar de bajar sus costos operativos, de incrementar más sus ventas, lo que sino también debe ocuparse de qué manera combina sus fuentes de financiamiento que le deriven una WACC más baja. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Se acuerda? Simplemente cuáles son las fuentes de financiamiento más caras, las sustituíamos por fuentes de financiamiento más baratas, ¿no? Entonces, si por ejemplo el costo de capital de emitir bonos llega a ser más bajo que el costo de capital de una hipoteca, es preferible sacar una nueva emisión de bonos y con esa plata eliminar la hipoteca. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que el costo de capital va a bajar. Entonces, al tener un costo de capital o costo financiero más bajo, entonces obviamente va a apalancar para que el EVA también nos dé un número más alto o se torne positivo, ¿no? Entonces, son parte de las estrategias que se recomienda puedan ser tomadas en cuenta para que el EVA pueda generar valores esperados, tanto positivos y que sean lo suficientemente altos, ¿no? Todos estos datos son los que de alguna manera los ejecutivos de la empresa tienen que velar periódicamente para que estos estén controlados y no tengamos activos que estén ociosos. ¿Ok? Bueno, volvamos ahora a hablar un poco más de las variables. Empecemos con esto. Vamos a hacer lo siguiente.
Ok, si volvemos a rescatar algo que ya conocemos, cuando armábamos el estado de resultados, decíamos que este tiene una estructura tipo para poderla armar, para saber cómo está, qué partes la componen, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el hecho de una empresa comercial, partíamos de lo que decíamos, eh, las ventas brutas, ¿no ve? A las ventas brutas, ¿qué le quitábamos? Le quitábamos el descuento sobre ventas. Después, ¿qué le quitábamos también? Le quitábamos devoluciones sobre ventas. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Y al final nos quedábamos con lo que llamamos las ventas netas. Listo. Luego decíamos, a las ventas netas le vamos a quitar su costo de ventas, ¿no? Y hacíamos las restas, ventas netas menos costo de ventas. Bueno, en el costo de ventas también habíamos aplicado, ¿se acuerdan? Unas técnicas para armar cómo sacar a través del método indirecto el costo de ventas, es decir, inventario inicial, más las compras, menos inventario final, nos daba las ventas del año. Ese es el método indirecto. Pero el punto es de que si nosotros hacemos la resta entre ventas netas y el costo de ventas, obtenemos lo que se llama el margen o también le llaman el resultado bruto. No, todos estos elementos ya lo hemos visto en Finanzas 1. Luego nos metíamos a todo lo que es los gastos en general, ¿no? Pues decíamos, podemos tener gastos administrativos, gastos en el área, no sé, comercial, todo el tema de los impuestos, si quieren sacarlo, en fin, ¿no? Todo este mundo de gastos los tenemos acá. Lo importante, otra vez acá, es de que si nosotros al margen bruto le quitamos todos sus gastos, obtenemos lo que les decía, el llamado resultado. Voy a poner así en minúsculas. Obtenemos el resultado operativo. Y su nombre no nos dice todo. Eso operativo, ¿por qué? Porque lo que hemos hecho es quitar los ingresos operativos, restarlos los costos y gastos operativos. Por ende, el resultado es un resultado operativo. Y si este resultado es operativo, normalmente le llamamos utilidad operativa, ¿no? Pero lo dejamos así como resultado en forma general, para no estar cambiando déficit operativo en vez de utilidad operativa. Luego, ¿qué hacíamos? Lo que decíamos es añadir los otros ingresos no operativos. Lo decíamos entonces más los otros ingresos. Que estos son los no operativos. Es decir, que no son frecuentes, no son los de día a día, pero que si se dan,
los tenemos que registrar, pero de esos no vamos a vivir, porque pueden ser que se den o pueden ser que no se den. Y les quitamos también los otros gastos no operativos que también podrían llegarse a dar en la empresa. ¿Y qué teníamos después de hacer esta operación? Le llamamos el resultado antes de intereses y impuestos, ¿no ve? Y de manera general, ¿se acuerdan? Decíamos, bueno, no vamos a trabajar para ser deficitarios. Entonces, si vamos a tener utilidad, le llamamos el UAI, le llamamos a este nivel. Porque decíamos, bueno, razonablemente siempre vamos a tener márgenes positivos, entonces voy a tener utilidad. Y esa va a ser la utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Pero para no casarnos con utilidad, entonces agarramos el nombre de resultado nada más. Posterior a eso, ¿qué hacíamos? Le deducíamos los costos financieros. Y efectuando esa resta, obtenemos el resultado antes de impuestos. Pero estos impuestos no son los impuestos de aquí arriba, ¿ya? Entonces, aquí arriba, cuando puse impuestos, ahí está el impuesto, por si acaso, como el IT, están los impuestos municipales, el IVA no, porque el IVA entran tanto gastos como ingresos netos de IVA, ¿no? Estarán acá las tasas, las comisiones, etcétera. Ahí está. En cambio, acá abajo, cuando hablamos de resultado antes de impuesto, es porque a continuación vamos a quitar un impuesto. ¿Y cuál es el impuesto? El impuesto a las utilidades. A eso nos referimos cuando decimos antes de impuesto. Y finalmente, entonces, agarramos la última línea que se llama resultado neto de gestión. Y que si hemos hecho bien el trabajo, estamos hablando de que vamos a tener utilidad neta de gestión. Si hemos hecho mal el trabajo, tendríamos pérdida neta de gestión. Entonces, para no estar divagando y diciendo si es positivo o es negativo, entonces se suele decir simplemente trabajar con este nombre, ¿no? Resultado. Ok. Todo esto entonces, muchachos, ustedes ya lo conocen. Estos diferentes niveles de resultado o siendo optimistas, estos diferentes niveles de utilidad que se determinan a través de este estado financiero que se llama estado de resultado. Bien, como ustedes pueden ver en esta estructura, no aparece el costo de capital de la plata propia. No aparece, no tiene por qué aparecer tampoco. Solo aparece un costo de capital que se refiere a los recursos de tercero, que estaría en la línea de costos financieros. Solo aparece ese, pero no aparece todo, ¿no? Bien, ¿qué necesitamos calcular conforme a la fórmula del EVA? Necesitamos calcular esto que dice resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. Como lo voy a copiar y voy a volver a los Excel y vamos a ver cómo lo conseguimos. Este llamado resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. En todas las líneas que están con color
El fondo celeste no lo tengo, eso, ¿no ve? ¿Tengo la palabra resultado? Sí, lo tengo. ¿Tengo el resultado operativo? Sí, lo tengo también por ahí. ¿Tengo que sea antes de intereses? Sí lo tengo, pero aquí me exige después de impuestos. Yo lo tengo antes de impuestos. Entonces, el tema es ahora cómo logramos esta variable. Entonces, les decía en la misma presentación, lo que hacemos es aplicar estos sencillos pasos. Agarramos la utilidad neta de gestión y le devolvemos los costos financieros, le devuelvo los otros gastos y le quito los otros ingresos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces volvemos otra vez a nuestra planilla Excel y aplicamos la metodología, ¿no? Entonces, nuestra metodología nos dice, trabaja con tu resultado neto de gestión. Ahí está. Y me dice, devuelve los costos financieros. ¿Por qué me dicen devuelve? Porque para obtener el resultado neto de gestión, lo que habíamos hecho es restar los costos financieros. ¿Entienden? Entonces, lo que vamos a hacer acá es la operación contraria. Le estoy devolviendo los costos financieros, le estoy sumando los costos financieros. Entonces, ¿el resultado qué será? El resultado vendrá a ser ya no puede ser llamado resultado neto de gestión, sino será un resultado antes de intereses, porque le he devuelto los intereses, después de impuestos. Así se llamará este otro resultado que estamos hallando. ¿Por qué es después de impuesto? Porque el impuesto sigue restado, no le he devuelto, sigue restado. Al resultado neto de gestión, para hallar esa fila, le había quitado antes el IVE, lo sigo quitando. Por eso se llama después de impuesto. Pero como le estoy devolviendo los costos financieros, entonces estoy diciendo, este es un resultado antes de quitar los intereses, pero después de haber quitado impuestos, ¿me entienden? Entonces, por ello decimos ahora, lo que tengo es un resultado antes de intereses, pero después de impuestos. Me falta lograr la palabra operativo. Y la palabra operativa está acá arriba. Está acá arriba. Entonces, ¿cómo llego otra vez hasta ahí arriba? Hago las operaciones contrarias a la que había hecho. ¿Qué había hecho? Había quitado los otros gastos no operativos. Entonces, eso se lo voy a devolver. Voy a decir más otros gastos no operativos. Y después, para llegar al resultado neto de gestión, habíamos aumentado los otros ingresos no operativos. Ahora hacemos la operación contraria. Le quito los otros ingresos no operativos. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Para lograr alcanzar este nivel donde dice la palabra operativo. Entonces, yo ya tenía el resultado antes de intereses, pero después de impuestos. Pero lo que me faltaba ahora que sea operativo nada más. Es decir, que no incluyan ni los otros ingresos que no son operativos, ni los otros gastos que tampoco son operativos. Entonces, ¿cómo los neutralizo? Haciendo la operación contraria, devolviendo los otros gastos, quitando los otros ingresos. Con ello, logro lo que se llama
el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos, que es la variable que yo la necesito para calcular el IVA. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir esa transparencia cuando se las mostré en los hechos. Lo que estamos haciendo es partir del resultado neto de gestión y vamos aumentando, devolviendo algunas cosas para lograr esta variable que se denomina resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Les queda claro cómo estamos operando para lograr determinar esta variable que nos interesa? Ok, gracias Sergio, gracias José, Rodrigo también. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden advertir, es simplemente un jueguito de sumas y restas a partir de un estado de resultados que tiene la empresa, como cualquiera otra. Y simplemente tenemos que hacer estas operaciones de suma y resta. Nada más. No hay mucha tela que cortar. Vamos con la segunda variable. Luego vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? No se preocupen. La segunda variable es el valor contable del activo, ¿no? Que es igual, vamos a sacar de otro estado financiero, en este caso el balance. Pero necesitamos, en pocas palabras, saber qué parte del activo que tiene la empresa ha sido financiada con fuentes que tienen costo de capital. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, obviamente vamos a trabajar con el balance general. Y en el balance general ya hemos aprendido que nuestro balance general puede estar dividido por el activo corriente y el activo no corriente, ¿no? Y este activo tiene a mano derecha las fuentes de financiamiento. Podemos decir, este es el patrimonio neto, las fuentes de financiamiento propias, y arriba podrán estar eh, las deudas de corto plazo y las deudas de largo plazo, ¿no? La típica. Bueno, y este viene a ser nuestro balance general. Bueno, la teoría en el EVA me está diciendo, ahora dime, todo este activo que tenemos acá, tanto corriente como no corriente, dime cuál de estos activos han sido financiados con fuentes de financiamiento que tengan costo de capital. Entonces esa es la pregunta. ¿Cuál de estos activos ha sido financiado con costo de capital? Con fuente de financiamiento que tiene costo de capital. Y entonces aquí tenemos caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, activos diferidos de corto plazo, tengo activos fijos, activos intangibles, etcétera. Entonces, y empiezo a revisar uno por uno, imagínense, no vamos a tener primero toda la información para que pueda saber con qué fuente de financiamiento ha sido comprado las sillas que tengo en el almacén, las hojas que están en el almacén, la silla que he comprado, el sillón que he comprado, con qué plata ha sido. O sea, es muy difícil saber todo el detalle de los activos y la forma en que ha sido comprado. Muy difícil, ¿no? Pues lo que les decía es de que el método sugerido es para hallar qué parte de este activo tiene costo de capital, porque
no es cierto de que sea todos, no es cierto, porque como les decía, cuando hablábamos de la UAC, ¿se acuerdan? Yo les decía, hay pasivos, hay plata que no tiene costo de capital. Por ejemplo, las deudas de los servicios básicos, los beneficios sociales, no tienen costo de capital, no nos cobran por ese uso de ese dinero. Entonces, las que sí tienen costo de capital en su totalidad es el pasivo neto, perdón, el patrimonio neto. Eso sí, todas las cuentas aquí son 100% con costo de capital. Eso sí, pero el problemita es en el pasivo. No todas las cuentas del pasivo tienen costo de capital. Entonces, es mejor trabajar por la parte derecha que por la parte izquierda. ¿Qué quiero decir? Si yo necesito saber qué parte de los activos tienen costo de capital, es mejor conseguir ese dato trabajando con las fuentes de financiamiento y no tanto con los activos. Entonces, lo que hacemos es revisar uno por uno las cuentas del pasivo y decir, ¿tienen costo o no tienen costo de capital? Entonces, en algunas dirá, no tiene costo, otras dirá, tiene costo, y ya sabemos, eso sí, ya sabemos reconocer, ¿no ve? Eso ya lo sabemos. Entonces, vamos revisando todos los pasivos y definiendo si tiene costo o no tiene costo. ¿Tiene costo o no tiene costo? Así nos vamos preguntando, ¿no? De todas las cuentas del pasivo corriente y del pasivo no corriente. Entonces, lo que me va a pasar aquí al lado derecho es que yo voy a pintar de color amarillo todo el patrimonio neto porque todas tienen costo de capital. Y en el pasivo, por ejemplo, en el pasivo no corriente, estas cuentas imaginarias que están en mi cabeza las estoy pintando de color amarillo y las que quedan de color blanco con fondo blanco significa pasivos que no tienen costo de capital, ¿no? Más o menos así es la idea. Pues todo lo amarillito significa cuentas que tienen costo de capital. Y las que no tienen costo de capital, no las tomo en cuenta. Entonces, al final, lo que hago es sumar las cuentas con fondo amarillo. Que sería lo mismo que decir las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. ¿Entienden? Entonces, es mucho más sencillo trabajar con el pasivo y con el patrimonio neto que trabajar con el activo. Porque desde el punto de vista de las fuentes de las deudas, por ejemplo, está fácil. Simplemente me tengo que preguntar, ¿esta cuenta tiene costo de capital? Sí, tiene un contrato de préstamo. Entonces, aquí está fácil. Entonces, una vez que tengo esta sumatoria de las áreas de fondo amarillo, esa sumatoria viene a representar los activos que tienen costo de capital, que esa es la variable que necesito. Simplemente la sugerencia para conseguir ese propósito es mejor trabajar antes que trabajar en los activos, trabajar a nivel de pasivos y a nivel de patrimonio. Es mucho más sencillo su identificación. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Bueno, lo que estamos tratando es explicarlo más, el concepto, ¿no? La idea. Ya con el ejercicio cae por su propio peso, es bien sencillo aplicar ya esto después a un ejemplo, pero la idea es de cómo trabajamos con la determinación de estas variables que necesitamos para calcular el EVA, ¿no? Primera variable era el resultado operativo antes de intereses, después de impuesto, listo. Trabajamos con el resultado, el estado de resultados y haciendo esa operación de devolución y de ingreso.
bajar algunos conceptos. Y en el balance general, para calcular qué activos han sido financiados, lo único que hacemos es sumar las áreas de color amarillo, que significaría, en otras palabras, la equivalencia de los activos, del monto de los activos que han sido financiados con fuentes de costo de capital, ¿no? Entonces es más fácil poder cuantificar de esta manera. La tercera variable, ya ustedes me conocen, es calcular la WACC. Y ya tienen parte del camino recorrido al haber hecho el anterior paso. ¿Por qué? Porque cuando tengan que armar su WACC, ustedes arman su cuadrito, ¿no ven? Dicen fuentes de financiamiento. Y empiezan a colocar aquí sus distintas fuentes de financiamiento. ¿Y cuáles son? Solo las que tienen costo de capital. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a copiar sus pasivos corrientes que están manchados con color amarillo en el balance. Aquí van a venir. Sus pasivos no corrientes que están manchados con amarillo en el balance. Van a venir acá. Y todas las cuentas del patrimonio neto van a venir acá. ¿Listo? Entonces, miren cómo la anterior tarea que me está sirviendo para determinar los activos que tienen costo de capital, esas mismas cuentas ahora las voy a utilizar para calcular su WACC. Entonces, como ya tengo identificadas sus fuentes de financiamiento, pues sin paso inmediato, como ustedes ya conocen, sacarán sus importes. Listo. Sacarán el porcentaje, el peso relativo de cada fuente. Ok. Sacarán su peso relativo. Y después buscarán cómo calcular el costo de capital antes de impuesto y después un costo de capital después del impacto de los impuestos, ¿no? Como habíamos hecho. Y para que en su última columna multipliquen o ponderen cada costo de capital real con el porcentaje de fuente de la fuente de financiamiento. Entonces, esta forma ustedes ya la conocen, ya la saben cómo calcular. Y al final sacarán una sumatoria, donde esta sumatoria vendrá a ser lo que yo necesito, la WACC, ¿no? Así de sencillito es poder determinar esas tres variables que después nos va a permitir calcular el EVA en términos absolutos y en términos relativos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, la siguiente clase les voy a mandar a José un balance y un estado de resultados de una empresa para que sobre sobre esos datos empecemos a aplicar el cálculo del EVA. ¿Ok? En todo caso, simplemente muchachos, gracias por su comprensión y por poder recuperar nuestra clase hoy día. Repito, la intención siempre es de que avancemos todo el material. Problemas lo tenemos todos, sea por efectos laborales, por efectos por temas personales. Lo importante es que la materia no sufra ningún tipo de recortes, cosa que podamos ver todos los temas que están previstos con la suficiente calma, con el suficiente tiempo para poder explicar. Entonces yo les agradezco su comprensión para pasar el día de hoy. Yo sé que podrían estar descansando. Nos vemos el día lunes, muchachos. Que les vaya bien.